Llegamos a nuestro último video de esta miniserie sobre el tema de arreglos. Aún estamos revisando el primer tipo de arreglos, que son los arreglos unidimensionales. Hemos comenzado desde la parte teórica. Hemos revisado las operaciones básicas, como son ingreso de datos, imprimir datos en consola. En este caso, el ingreso de datos hemos decidido realizarlo mediante un generar, de tal manera que nos resulte práctico para poder hacer la demostración de las funciones, ¿ok? Y ahora tenemos nuestra última función, que nos va a permitir realizar ordenamiento de valores, ¿ok? Hemos aprendido a cómo sumar valores, hemos aprendido a cómo buscar un valor en un arreglo, a cómo encontrar el mayor y el menor, y ahora sí nos toca ordenarlos. En esta ocasión te voy a explicar el ordenamiento de menor a mayor, ¿ok? Para esto, cuando tenemos que hacer esta operación, utilizamos una variable auxiliar o temporal, que justamente esta variable es la que nos va a permitir conservar el valor durante los intercambios. Finalmente, cuando tú quieres hacer un ordenamiento, el ordenamiento se realiza en base a comparaciones, o sea, en base a una condición. Si esa condición se cumple, entonces realizas el intercambio de valores de una posición a otra. ¿Esto cómo se logra? Vamos a verlo. Primera consideración a tener en cuenta con la operación de ordenar. Debemos tener una variable auxiliar o temporal, algunos le llaman temporal o auxiliar, pero muy al margen de cuál sea el nombre que tú le coloques, esta variable debe de tener el tipo de dato de los valores que se almacenan en el arreglo. Como en este caso es un arreglo de enteros, por lo tanto nuestra variable auxiliar es un entero. Y luego, a diferencia de las funciones anteriores, acá necesitamos utilizar dos fors, o sea, lo que se conoce como un for anidado. ¿Esto por qué? Porque en este caso el primer for se ubica en la posición 0, como podemos observar acá. Y el segundo for se ubica en la siguiente posición, acá. Este viene a ser i. Y el segundo índice viene a ser j, pero j toma la siguiente posición, o sea, i más 1. Y esto con la sencilla razón de que luego del segundo for se hace un if puntualmente para comparar, y lo que se compara es el primer elemento, que está representado por el índice i, contra el segundo elemento, que está representado por el índice j. Como en este caso queremos ordenar de menor a mayor, lo que hacemos es una comparación si este primer elemento es mayor al segundo elemento, para poder justamente realizar los intercambios. Vamos a ver. En este caso podemos observar que nuestro arreglo lo hemos colocado comenzando de manera totalmente desordenada para que esto tenga sentido, y vamos a hacer el ejercicio de probar el código. Por acá tenemos nuestra variable auxiliar y vamos a ver. Primera comparación. Cuando i toma el valor de 0 y j tomaría el valor de i más 1, en este caso sería j igual a 1, preguntamos, ¿10 es mayor a 12? No. En este caso, al no cumplirse, no se realiza ninguno de estos intercambios. ¿Ok? Pero continuamos estando en la posición i igual a 0. O sea, este i no se mueve porque es el for externo, es el for principal. Sin embargo, este for sí se tiene que mover al no haberse cumplido esta primera condición con esos valores. Entonces, por lo tanto, este for avanza y ahora hacemos la segunda comparación. Y decimos,
Cuando i toma el valor de 0, que en este caso obtendría el valor de 10, y ahora cuando datos sea j, ¿cuánto debería tomar en este caso? 2. Y cuando es 2, ¿el valor cuánto es? 6. Entonces ahí se hacen las comparaciones de valores y dices, 10 es mayor a 6, sí, en este caso sí cumple, y en ese momento ingresa a este if. Y vamos a revisar qué es lo que sucede con este if. Lo que te está diciendo acá es que datos, el valor de la posición i, debería pasar el auxiliar. En este ejemplo, i se quedó con el valor de 0. Por lo tanto, este valor pasa acá, se asigna acá. Eso es lo que te está diciendo. El valor de i se asigna a la variable auxiliar. La variable auxiliar, recuerda que es esta. Por lo tanto, observa que acá este lugar ha quedado disponible. Vamos a ver qué sucede con este. Ahora lo que te dice es que datos j, su valor debería ser asignado a la posición i. En este caso, j, ¿cuánto quedó? Quedó con 2. O sea, eso quiere decir que el valor de j en la posición 2, que en este caso es 6, pasará acá a la posición que quedó libre de i. Y esto quedará libre. Hasta ahí, observemos que, ¿qué es lo que ha pasado? El valor de 10 que estuvo en esta posición inicial se ha asignado al auxiliar. En ese momento, esta posición quedó disponible. En la siguiente línea lo que te está diciendo es que j, que representa el siguiente elemento, que en este caso pasó a ser 2, su valor debe pasar al lugar disponible de i y queda de esta manera. Con lo cual, ahora este espacio que estuvo siendo ocupado por 6 quedó disponible. ¿Y qué es lo que te dice? Que el valor del auxiliar asígnalo a j, a la posición j en el arreglo. En pocas palabras, este valor pasa acá. Hasta ahí ya terminamos la primera ejecución. J ya llegó a su valor máximo. Y ahora, ¿qué crees? ¿Quién crees que debería avanzar ahora? Ahora debería avanzar i. I, que anteriormente estaba tomando el valor de 0, pasa y ahora avanza y toma el valor de, en este caso, 1. ¿Ok? Ahora ya i toma el valor de 1. Tú me dirás, pero 6 ya quedó ordenado, ya quedó en la primera posición. Entonces ya no tiene sentido nuevamente de comenzar con esto. Y ahora nuevamente iniciamos y decimos, a ver, cuando i toma el valor ahora de 1, j tomaría el valor siguiente ahí. En este caso, j, ¿qué valor tomaría? El de acá. Una vez que hacemos eso, nuevamente hacemos las comparaciones y decimos, ¿este valor es mayor a este? Sí, sí es mayor. Por lo tanto, ¿cómo se cumple? Entonces, este valor de i, que se encuentra en esta posición de i, pasa al auxiliar. Nuevamente, este espacio queda disponible y por lo tanto, la posición, el valor que se encuentra en la posición j, que es el siguiente, pasa a ubicarse en esa posición disponible. En este caso, esto ya quedó libre y este valor que está en el auxiliar, que justamente es esta última línea, lo que te está diciendo es que este valor sube y se ubica en la posición que quedó disponible y por lo tanto, cuando ya termina eso, fíjense que ahora el arreglo ha quedado ordenado de menor a mayor. Ahora tenemos 6 en la primera posición, 10 en la segunda posición y 12 en la última posición. Cosas que tenemos que comprender de este método de ordenamiento, que es uno de los tantos que existen. Punto número 1. Necesitamos una variable auxiliar. Es importantísimo porque justamente esta variable es la que nos permite realizar los intercambios.
¿Eso por qué? Porque si no tuviésemos esta variable, el valor lo perderíamos y no sabríamos en qué momento realizar ese intercambio. Punto número 2. Necesitamos un for anidado. El primer for, que representa el índice i, apunta a la primera posición del arreglo, y el segundo for, que está representado por el índice j, apunta a la siguiente posición del arreglo. Segundo, tenemos que hacer comparaciones para, en base a esa comparación, saber si realizamos los intercambios. En este caso, ¿cuál es la lógica del intercambio? Es todo esto de acá. ¿Qué es lo que hacemos primero? El primer elemento, o sea, el elemento que se encuentra en la posición i, lo asignamos a la variable auxiliar. Con eso, el siguiente elemento que está representando por j, lo asignamos al espacio que deja libre o se queda libre en la primera posición, que es el i. Y finalmente, el valor que se almacenó temporalmente o de manera auxiliar en la variable aux, lo asignamos a la posición j que queda disponible después de hacerse el intercambio. Y con eso ya queda el arreglo ordenado. Hey, ¿y qué pasa si lo quiero ordenar ya no de menor a mayor, sino de mayor a menor? Créeme que acá, cuando quieres hacer ese cambio de mayor a menor, cambias simplemente el símbolo. Y con eso ya estarías ordenando en otro, ya no de menor a mayor, sino de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro Visual Studio para poder implementar esta función y luego ejecutarlo y ver el resultado final. Ya me encuentro acá en el Visual Studio Community y vamos a agregar una nueva función, la cual recibirá como nombre ordenar valores. Nuevamente vamos a enviarle lo que es el arreglo, datos, y vamos a implementar justamente el funcionamiento que te expliqué en pizarra. Necesito una variable auxiliar. Voy a poner un primer for y luego un segundo for, que es el for, en este caso interno. Acá vamos a ponerle in. Este sería el tamaño. Esto va a ir hasta la penúltima posición. En este caso, este será el índice j. Y el índice j será la posición siguiente, o sea, i más 1. Y este irá simplemente hasta la última posición. Entonces, el de arriba siempre va hasta el penúltimo elemento. Y este de acá va hasta el último elemento. Luego, realizamos las comparaciones donde indicamos si la posición de datos i es mayor a datos j, entonces realizamos el intercambio. Acá lo que falta es cambiarle el índice, jj. Y en este caso decimos lo siguiente: a la variable auxiliar le asigno el elemento que se encuentra en la posición i, luego en la posición j le voy a asignar en la posición i le voy a asignar el elemento que se encuentra en la posición j, y en la posición j del arreglo le voy a asignar el valor que coloqué de manera temporal en la variable auxiliar. Ya con eso, al final le digo valores ordenados de menor a mayor. Entonces, esto acá nada más podría llamar a mi función imprimir, si gustan, imprimir valores. Si recuerdan, hay una función que me imprime los valores y acá le puedo enviar directamente datos. ¿Ok? Y ya con eso voy acá al case, al switch, perdón. Voy a agregarle un nuevo caso. En este caso, vamos a mandarle números como arreglo. Vamos a ponerle el break
cambiaremos esto por 7. Y en el menú de opciones, acá vamos a cambiar esto por 7 y agregarle una opción más de 6. Y acá sería ordenar valores, ¿sí? Valores de menor a mayor. Ya está. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Minimizar esto. Generamos. Mostramos la opción número 2. Calculamos la suma. La opción número 4, que sería buscar un elemento, por ejemplo 61. Mostrar el valor menor y mayor. Y ahora sí ordenarlo. Uy, acá saltó un error. Vamos a ver qué pasó. A ver qué nos dice. Ya, lo que puede estar pasando es que esto ha tratado de acceder a una posición que ya no existe y por eso es que está indicando un exception, un arreglo, infracción de acceso. Ya, lo que puede estar haciendo es que ha llegado alguno de los índices, ya sea el i o el j, está tomando un valor incorrecto que ya no puede leerse. Y en este caso es porque acá me olvidé de cambiar el i por el j. En eso tenga mucho cuidado también. Suele pasar que a veces cuando copias y pegas código, por el apuro o distracción como me está sucediendo, me olvidé de cambiar la variable i por j. Bueno, en este caso voy a generar y como ya viste el funcionamiento anterior, directamente voy a mostrar, se muestra desordenado y vamos a elegir la opción número 6 y ahora podemos observar que finalmente lo ordena de menor a mayor. Cabe indicar o enfatizar que lo único que está ordenando son los valores, más no las posiciones. Ojo con ese gran detalle, ¿ya? Entonces ya con eso hemos finalizado esta primera entrega. Por favor, practica y practique. Eso te va a ayudar en la medida que cuantas horas tú practiques de manera dedicada, enfocada, te va a ayudar a mejorar tu forma de cómo escribir código, de resolver problemas, sobre todo analizarlos, y con eso poco a poco vas a aprender a programar. ¿Ok? Recuerda, la programación no solamente es escribir código. Quizás esa es una de las etapas o de las tareas que uno realizamos. Pero el tema de programar involucra analizar correctamente el problema, determinar en ese análisis datos de entrada, entender qué es lo que te están solicitando en base a esos datos de entrada para llegar a los datos resultantes, diseñar alguna solución que vendría a ser en este caso el algoritmo y entenderlo para llegar a implementar eso en este caso utilizando como lenguaje de programación Visual C++. Y segundo, identificar y comprender y acostumbrarse a solucionar errores. El tema de los errores es algo que uno tiene que siempre abrazarlo de alguna manera, acostumbrarse, porque eso nos ayuda siempre a ir mejorando, encontrando en qué momento me equivoqué, o sea, qué es lo que está originando este error. Si es un error de sintaxis porque me olvidé de colocar un punto y coma, perfecto. Voy a tratar de ver en dónde colocar un punto y coma o no olvidarme. Si es un error de lógica, mucho mejor. O sea, todo tema de errores, por favor, acostumbrémonos a tomarlo como algo bueno, más que simplemente frustrarse. ¿Ok? Si por ahí te abruma la cantidad de errores, detén un momento, pausa un momento, sal, camina, corre y regresa nuevamente a volver a intentarlo. ¿Okay? Esas serían posiblemente algunas recomendaciones que te podría dar y
Revisa tantas veces como consideres este video y espero que este contenido te sea de utilidad.